Sigamos conversando sobre la decisión de los diputados de retirar la demanda realizada contra 6 consejeros del Instituto Electoral, y qué mejor que hacerlo con la consejera Carla Humphrey del Instituto Nacional Electoral, a quien tengo en la línea telefónica y saludo con gusto. Consejera, muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Al contrario, buenas tardes, Alejandro, un gusto saludarte y saludos a tu auditorio. ¿Qué le parece esta decisión finalmente del presidente de la Cámara de Diputados de retirar su demanda de acción penal contra 6 de sus compañeros? Bueno, sin duda me parece una muy buena decisión. Me parece que eso abona en el contexto del diálogo para poder llevar a cabo la revocación de mandato. Creo que eso habla también de la intención que, pues por eso también voté en contra de este acuerdo. Creo que era el 17 de diciembre, una muy mala fecha para terminar suspensión de actividades, particularmente porque ya la Corte había determinado que no era el momento de hacerlo, porque seguimos hoy sin tener certeza si se va a realizar o no la revocación de mandato. Y bueno, pues creo que las rutas jurídicas son las importantes para resolver las controversias, en su caso, si hay o no los recursos suficientes, pero bueno, siempre avalado e impulsado el pensar en formas distintas en cómo hacer este ejercicio de revocación de mandato, y creo que eso va de la mano con modernizar muchos de los procesos, con innovar, con usar la tecnología que la propia ley de revocación de mandato autoriza en distintos momentos, e incluso da la posibilidad de no solo para recibir la votación, sino en distintos momentos de utilizar otros mecanismos y de no pensar en estos procesos como procesos electorales que construimos a lo largo de 30 años, que no han cambiado un ápice, y que creo que también como país tenemos que pensar hacia adelante. Si cada vez va a haber más mexicanos y mexicanas, pues cada vez más vamos a necesitar más casillas, más boletas, más papel seguridad, más toneladas de papel para imprimir, mayores capacidades de distribución, etcétera. Y creo que tenemos que pensar en un país donde las y los ciudadanos podamos votar de distintas formas, porque claramente pues no todos estamos en las mismas circunstancias, y el contexto también de cada entidad federativa es distinto. Así es. Consejera, el asunto en el que se encuentra o la ruta de este proceso de revocación, ¿ustedes ya recibieron las firmas que entrega, en este caso, Morena, para ver si se lleva a cabo o no la revocación? Hay más de 10,000 que se han dado a la autoridad electoral va a hacer una revisión y de eso va a depender en qué momento van de esta revisión y cuándo estaríamos teniendo ya las conclusiones para saber si sí pasamos al siguiente paso. Recibimos, el plazo venció, como bien sabes, el 25 de diciembre para recibir las firmas. Se amplió del 15 al 25 porque hubo una impugnación por parte de un partido político para que se puedan recibir por la aplicación electrónica y también en papel de forma indistinta. Estamos en el proceso de revisión, llegaron, digamos, en total más de 10 millones de firmas, las que son más fáciles, digamos, de comprobar porque son electrónicas son las de la aplicación. Estamos revisando también más de cerca de 3,000 cajas con solicitudes, digamos, de apoyo, firmas que recibimos, que tenemos que primero trasladar a un formato electrónico para poder correrlo en la base de datos tanto del padrón como del listado nominal, y ver si son las personas, si las credenciales están vigentes, si son la firma, en fin, revisar diversas pues calidades o características de cada una de estas firmas para ver si concuerdan con las que están registradas en el padrón, y entonces que sean válidas para aprobar este tema de la revocación de mandato. Recordemos que necesitamos 2.7 millones de firmas en todo el país, y con otro criterio, el de dispersión geográfica, que estén en 17 entidades en las que también se reúna al menos el 3% del padrón electoral. En este momento podemos decir que hay 2 entidades federativas, la Ciudad de México y Tabasco, que ya rebasan ese 3% de firmas. Tenemos algunas dos que están cercanas al 3%, una que está cercana al 1%, pero bueno, este proceso tarda justamente por esta revisión en papel.
y estaremos dando estos datos la última semana de enero, el 26 de enero. Mientras tanto, pues la determinación, el incidente de suspensión de la Corte, lo que hace es revocar o suspender los efectos del acuerdo del Consejo General del INE del 17 de diciembre pasado para que sigamos con los calendarios y los planes de trabajo para organizar la revocación de mandato. De hecho, mañana tendremos una sesión de Consejo General en la que se propone justamente un acuerdo para retomar los trabajos, que si bien ya se había hecho de manera informal mediante un oficio del secretario ejecutivo, pues mañana, digamos, lo formalizaremos en una sesión de Consejo General. Por último, consejera, preguntarle, dice el presidente de la República esta mañana que es necesario reformar al Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo hacerle para evitar que el presidente de la República termine teniendo un INE a modo? Yo creo que la virtud de estos órganos colegiados justamente es que somos 11 personas distintas las que los integramos, que además nos integramos en fechas distintas, es decir, pues algunos colegas entraron en 14, otros en 17, otros acabamos de entrar el año pasado, y esto claro que refresca la integración de estos órganos y además hace que no se pierda toda la experiencia acumulada. Yo creo que es un error hablar que un presidente, el que sea, puede tener un instituto a modo por los plazos en los que somos nombrados o por el que somos nombrados cada una de las y los consejeros, y por el tema de cómo se va renovando la integración de cada uno de estos órganos. Lo que me parece claro es que la independencia y la autonomía de estos órganos colegiados como el INE pues no puede verse amenazada o intimidada porque creo que tenemos las rutas jurídicas para resolver los diferendos a los que tengamos que hacer frente tanto como autoridad electoral, en mi caso como consejera electoral, y también pues otros poderes del Estado utilizarán las vías jurídicas necesarias para defender las posiciones jurídicas que consideren pertinentes. Entonces, en ese caso, pues justamente creo que la virtud de estos órganos es cómo se ha ido reformando la ley para que no salgan todos o no salgamos todos en un mismo momento, para que en distintas conformaciones de la Cámara de Diputados y Diputadas seamos electos y electas distintas personas, y creo que esa es la seguridad que da que podamos integrar nuevas visiones, tanto, por ejemplo, como en el tema de paridad en gubernaturas, que no hubiera sido posible en años anteriores, como la 3 de 3 contra la violencia, como ahora en un tema de innovación que me parece muy natural y que no solo se aboca al proceso de votación, sino distintas actividades que se hacen dentro del Instituto Nacional Electoral, que creo que deberíamos voltear a ver con otra mirada y intentar innovar y abatir costos también. Muy bien. Consejera Carla Humphrey, es un honor haberla tenido aquí. Muchas gracias y estamos en contacto. Al contrario, gracias a ti, perdón, y por supuesto siempre a la orden. Hasta luego. Buenas tardes.